¿verdad? ¿Mm? Cuando decimos que una cimentación es profunda, a ver, Franco, ¿recuerda cuando se dice que una cimentación es profunda? No se olviden, levanten la mano el que quiera hablar. A ver, William, Mamani, Sí, Peralta. ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Vendría a ser la cimentación profunda cuando la capacidad portante del terreno sea escasa? No, 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 eso no dice la norma, ¿no? Quispe, Cayopasa, Chinli, Ingeniero, es cuando estaba a más de 1,50 metros de profundidad. no, no. Otro compañero, algún otro compañero, cuando decimos que una cimentación es profunda. Ingeniero, ¿en terrenos de baja calidad o en No. terrenos de relleno? A ver, Erika, a ver si la Erika salve el honor de la clase. Ingeniero, es cuando el nivel de desplante sobre B es mayor a 5. Tenía que ser la Erika. Muy bien, Erika. Has levantado. Tú eres el Messi de la clase. Mamani Luque, ¿no? O el Cristiano Ronaldo eres. Ya, muy bien. Mamani Luque ya tiene su primer punto. Bien, como dice Erika, decimos que una cimentación es profunda cuando el cociente del nivel de desplante entre el ancho de la cimentación es mayor de 5. Entonces, decimos que es una cimentación profunda. Entonces, como también lo han dicho bien algunos de los compañeros, eh, vamos a cambiar el criterio de cimentación superficial a cimentación profunda cuando la capacidad portante del suelo no es la adecuada o, o no es mayor que la carga de falla, ¿no es cierto? Entonces, ese es un criterio, el de buscar un suelo
cuya carga admisible sea mayor que la carga de falla, ¿verdad? Pero también existen otros criterios, como por ejemplo los de tener que anclar la estructura. Ustedes saben cuál es el edificio más alto del mundo, que dicho sea de paso está en Dubái. ¿Cuál es? El Burj Khalifa. Muy bien. El Burj Khalifa, que tiene una altura de 828 metros, ¿no? Tiene 163 pisos. Entonces, por ejemplo, ese edificio está cimentado en una placa de 4 metros de espesor. Y esa placa descansa en 192 pilotes o pilas tendrían que llamarse, ¿no? 192 pilas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre pilotes y pilas. Entonces, está cimentado sobre 192 pilas de 43 metros de longitud, de profundidad. O sea, 43 metros tiene de longitud tiene cada pila. Entonces, también vamos a tener que asumir cimentaciones profundas cuando tenemos que anclar un edificio, ¿verdad? Entonces, ahí es necesario, porque el Burj Khalifa tiene como 15 a 18, si no me equivoco, sótanos, ¿no? Entonces, es bueno que también se conozca que no solamente por la capacidad portante, sino también cuando tenemos que anclar un edificio o cuando no tenemos las condiciones para poder cimentar, como por ejemplo en un puente, en los pilares del medio río, necesitamos hacer cimentaciones profundas. Entonces, tenemos que los elementos que forman las cimentaciones profundas, que hoy se utilizan más frecuentemente, se distinguen entre sí por la magnitud de su diámetro o lado, según sean de sección, pueden ser de secciones rectas, circulares o rectangulares. Entonces, se clasifican en pilotes, en pilas o pilares y en los cajones de cimentación que le conocemos también como los caissons, ¿no? Entonces, los pilotes son las estructuras de cimentación que tienen un diámetro de 0.30 a 1 metro de diámetro. Y las pilas o pilares tienen un diámetro mayor de 1 metro. Entonces, y los caissons son en realidad cajones de cimentación, ¿no? Eso depende ya de la estructura que vamos a armar dentro del caisson, ¿no? Entonces, las cimentaciones profundas son usadas cuando las cimentaciones superficiales generan una capacidad de carga que no permite obtener los factores de seguridad del diseño.
o cuando los asentamientos generen asentamientos diferenciales mayores a los estipulados como límite en el Reglamento Nacional de Edificaciones y que pongan en riesgo la estabilidad de la estructura. Las cimentaciones profundas se usan también para anclar las estructuras de cimentación contra las fuerzas de levantamiento y para interactuar con las fuerzas de la resistencia, de las fuerzas laterales y de volteo. Entonces ya se imaginan el Burj Khalifa, por ejemplo, cómo tiene que soportar los empujes de los vientos, ¿no? Su diseño ha sido exclusivamente hecho para que también funcione como cortavientos. Hasta sus sistemas de ascensores tienen que ser especiales. Ascensores que van de un piso hasta el 10º, otros que van del 10º al 20º y así sucesivamente, ¿no? No paran en los pisos inferiores, sino de frente van y así suben, ¿no? Las cimentaciones profundas se utilizan también cuando se va a construir sobre suelos expansivos y colapsables y en suelos sujetos a erosión. Entonces, es muy importante tener en cuenta y no se les olvide también que nosotros como ingenieros siempre vemos la carga admisible del suelo, ¿no es cierto? Porque la falla se puede producir, como hemos visto, en cimentaciones 1, con las teorías de la elasticidad, de la plasticidad, se producen en forma cónica y se hunden, ¿no es cierto? Pero también hay fallas que van hacia arriba y son las que nos producen los suelos expansivos. Entonces, a menudo uno puede pensar, bueno, voy a hacer una estructura de un piso y no creo que vaya a fallar, porque la carga que voy a aplicar es poca, ¿no? Y no se da cuenta que está cimentando en un suelo expansivo y que cuando va a variar por cualquier motivo el contenido de humedad de ese suelo expansivo va a tender a subir y a levantar la estructura. Entonces puede levantar hasta una estructura de un piso. Entonces, en vez de fallar por asentamiento diferencial, va a fallar por levantamiento. La casa se va a empezar a inclinar, lo va a levantar el suelo como ha sucedido muchas veces. Entonces, los suelos expansivos son una realidad también para nosotros los ingenieros. Y tenemos, por eso que les reitero, desde suelos que conversábamos, que conocer los suelos, saber sobre qué tipo de suelo estamos trabajando, porque si no vamos a tener problemas. Si pavimentamos sobre un suelo expansivo, se nos revienta el pavimento. Si hacemos redes de agua, desagüe, sobre un suelo expansivo, también las va a levantar y se van a producir roturas. Entonces, siempre tengan cuidado con el suelo que van a trabajar, porque a menudo se puede pensar, no, la carga que voy a aplicar es pequeña, no va a pasar nada, pero si no es un suelo adecuado,
puede producirse otro tipo de fallas. Ahora, también hay que ver lo que es la erosión. Ya les he dicho, la erosión y socavación es fundamentalmente cuando van a construir puentes, pilares en medio de un río para soportar un puente. Siempre verifiquen la altura de socavación. Siempre debe estar en el expediente cuál es la altura de socavación que hay, para que ustedes puedan fijar el nivel de desplante. Porque si no se van a dar cuenta, si por A o B ha obviado eso el proyectista que hizo ese proyecto, y ustedes van a cimentar sobre la altura de socavación, el agua subterránea va a socavar esto y originar el volteo de la estructura, como ha sucedido muchas veces, que por socavación se han venido abajo varios puentes. Entonces, siempre verifiquen que siempre en vuestra cabeza esté que puede haber ese problema cuando construyan ese tipo de obra. Si van a construir un edificio, por ejemplo, un hospital, una fábrica, una vivienda, no tiene sentido preguntarse por altura de socavación, ¿no? Porque ahí no va a haber socavación. Bastará con que sepan cuál es la carga admisible del suelo y cuál es la carga de falla que están ustedes aplicando. Pero si van a construir una obra de un puente, un puerto, defensas ribereñas, ahí sí verifiquen la altura de socavación. Bien, las condiciones que hacen necesarias la utilización de cimentaciones profundas son: 1. Cuando el estrato o los estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la estructura. 2. Cuando están sometidos a fuerzas horizontales, ya que las cimentaciones con pilotes tienen resistencia por flexión, mientras soportan cargas verticales transmitidas por las estructuras. Esto es fundamental cuando hacemos muros de contención, ¿no? Tercero, cuando existen suelos expansivos, colapsables, licuables o suelos sujetos a erosión que nos impiden cimentar adecuadamente. Y 4, cuando se debe construir cimentaciones de estructuras especiales como torres de transmisión, plataformas en el mar, losas de sótano bajo el nivel freático u obras que están sometidas a levantamientos. Entonces, es en esa que tenemos que tomar la decisión de utilizar, ya sabemos, pueden ser pilas o pueden ser pilotes. Bien, vemos la unidad didáctica 3, pilotes de cimentación. Entonces, son elementos estructurales de acero
concreto o madera que se utilizan para transmitir las cargas de una estructura a estratos profundos más resistentes que los mantos superficiales, o cuando la estructura se construirá en un sitio cubierto por agua. Los pilotes de cimentación se consideran para cimentaciones profundas y más costosas. A pesar del costo, el uso de pilotes es a menudo necesario para garantizar la seguridad estructural. Vemos cuándo es necesario los pilotes de cimentación. Los pilotes de cimentación son necesarios en circunstancias especiales como las siguientes. Primero, cuando las capas superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida, o sea, estamos hablando de la carga de falla, por la superestructura. En estos casos, tendremos que elegir pilotes que van a trabajar cabeza a punta o resistencia a la fricción desarrollada por la interfase suelo-pilote. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pilotes cabeza a punta? Son pilotes que van a recibir la carga en la cabeza, van a resistir su carga en la cabeza mediante la zapata que vamos a construir sobre ellos y lo van a transmitir directamente hasta la punta, hasta un estrato diferente por la punta. Sea casas, ¿qué pasa? Lo están pegando, creo que sea casas. Disculpe, ingeniero. Ya. Entonces, hay dos tipos de pilotes, ¿no? Los que reciben, los que van a trabajar cabeza a punta, reciben la carga en la cabeza y lo transmiten por la punta del pilote hasta el estrato que ya hemos escogido, que puede soportar la carga de falla que estamos aplicando, ¿no es cierto? Pero a menudo, hasta profundidades razonables, no encontramos suelos que pueden soportar la carga de falla que estamos aplicando. Entonces, cambiamos el criterio del pilote cabeza punta por el pilote de fricción, de resistencia de fricción. O sea, que va a recibir la carga en la cabeza, pero ya no la va a transmitir totalmente hasta la punta, sino que en todo el fuste o todo el largo del pilote, también por fricción, va a distribuir la carga al suelo. Entonces son dos tipos de pilotes, como vemos ahí en el esquema que tenemos en la página 3. Segundo, vamos a necesitar los pilotes de cimentación cuando se someten a fuerzas horizontales. Los pilotes resisten flexionándose sin dejar de soportar la carga vertical transmitida por la superestructura.
es lo que hablábamos de los muros de contención o las estructuras que construimos en los puertos o estructuras sometidas a fuertes vientos o a fuerzas sísmicas. 3. Cuando se va a cimentar sobre suelos expansivos y colapsables. Cuando vamos a cimentar sobre suelos expansivos y colapsables, como son los loes, que son arcillas ultrafinas, entonces vamos a tener que pasar esos estratos hasta un suelo estable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el uso de pilotes, ¿no? Que hemos hablado bastante de eso, ¿no? 4. Cuando los cimientos de algunas estructuras, como las torres de transmisión, plataformas marinas y las losas de sótano por debajo del nivel freático, se someten a fuerzas de elevación. Entonces, hemos visto que hay casos en los que no solamente vemos la carga admisible, sino también el empotramiento de la estructura, porque son demasiado altas, ¿no? Como se imaginan, 828 metros de altura, ¿no? Hay que anclar adecuadamente abajo, ¿no? Y 5, cuando se construyen los estribos de los puentes y los contrafuertes de los muelles, se deben construir sobre pilotes para evitar la posible pérdida de la capacidad de carga que una cimentación poco profunda podría sufrir a causa de la erosión del suelo o la socavación del suelo en la superficie del terreno, ¿no? Entonces, ya también hemos hablado bastante de eso. Alguna vez les había dicho, no sé si lo recuerdan, que hay que calcular la altura de socavación. Hay varios métodos, el ruso, canadiense, japonés, etc. Y que los ingenieros tenemos que tener el criterio, así a grosso modo, de que la altura de socavación es el doble de la altura del nivel de aguas máximo del suelo, del río, perdón. Entonces, si tenemos que un río tiene un nivel de aguas máximas en la época de venidas de 2 metros, su altura de socavación es de 4 metros, aproximadamente. Si queremos sacarlo exactamente, tenemos que utilizar uno de los métodos que ya les he dicho. Pero así, a grosso modo, el nivel de aguas máximas nos indica el doble del nivel de aguas máximas, mejor dicho, nos indica cuál es la altura de socavación. Si un río sube 3 metros, quiere decir que su altura de socavación va a ser 6 metros. Entonces yo tendré que tener mi nivel de desplante o nivel de cimentación mínimo a 7 metros de profundidad. Entonces se dan cuenta que hay que tener mucho en cuenta. Lo importante es
que se tenga conocimiento de lo que puede haber, el criterio. Porque si no sabes, entonces no vas a tomar en cuenta ese detalle. Y estás trabajando prácticamente a ciegas, ¿no? A la de Dios, ¿no? Y cuando se produce el colapso de la estructura, recién cuando las responsabilidades te den, recién tú vas a decir, pucha, ¿por qué no me percaté de este detalle, ¿no? En cambio, si ya lo tienes en mente, no te va a pasar nada. Bien. Tenemos tipos de pilotes. Se utilizan diferentes tipos de pilotes dependiendo del tipo de carga soportada, las condiciones del subsuelo y el nivel freático. Pueden dividirse en las siguientes categorías. 1. Pilotes de acero. 2. Pilotes de concreto. 3. Pilotes de madera. Y 4. Pilotes compuestos. Entonces tenemos 1. Pilotes de acero. Son pilotes o tubos de acero laminado de una sección H. También tienen la forma de Y. Se prefieren en la forma de H debido a sus espesores del alma y el ala, los cuales son iguales, ¿no? La longitud habitual es de 15 metros a 60 metros y la carga habitual es de 300 kilonewtons a 1200 kilonewtons. Se tiene que estos pilotes tienen las siguientes ventajas. 1. Son fáciles de manejar con respecto al punto de corte y a la extensión a la longitud deseada. Segundo, soportan altos esfuerzos de excavación. Tercero, pueden penetrar capas duras como gravas densas o rocas blandas. Cuarto, tienen alta capacidad de carga. Desventajas. El material es relativamente costoso. Producen alto ruido durante el clavado del pilote. Los pilotes están sujetos a la corrosión. Los pilotes H se pueden dañar o desviar de la vertical durante la excavación a través de las capas duras. El diámetro de los pilotes del tubo varía usualmente de 25 a 75 centímetros. El espesor de las paredes rara vez es inferior a 2.5 milímetros y usualmente
se hincan tubos con espesores hasta de 4.5 milímetros con mandril. O sea, el mandril es un vástago metálico que lo vamos a usar durante el hincado del pilote para evitar la abolladura del pilote, ¿no? Si el espesor de las paredes excede de 2.5 a 3.2 milímetros, puede considerarse que el acero participa con el concreto en el soporte de las cargas estructurales. Los recubrimientos epóxicos son efectivos y no se dañan con facilidad con el hincado para evitar la corrosión del pilote. Entonces, de esa forma, evitamos la corrosión del pilote. Bien, tenemos asimismo, como los ven ustedes en los apuntes, en la página 6, pilotes de concreto. Se dividen en dos tipos básicos: los pilotes prefabricados y los pilotes fabricados in situ, o sea, en la obra misma se pueden fabricar los pilotes. Los pilotes prefabricados se pueden preparar utilizando el refuerzo ordinario y pueden ser cuadrados, ortogonales en su sección transversal. Se utiliza acero de refuerzo para que el pilote pueda resistir el momento de flexión, desarrollado en la recolección y el transporte, así como la carga vertical y el momento flector provocado por la carga de flexión lateral. Se moldean a las longitudes deseadas y se curan antes de ser transportados al lugar de trabajo. Pueden ser pretensados mediante el uso de cables de acero de alta resistencia de 1800 meganewtons por metro cuadrado. Durante el moldeado de los pilotes, los cables tienen que estar pretensados de 900 a 1300 meganewtons por metro cuadrado. Y una vez que a los 28 días ha fraguado, entonces se sueltan la tensión de los cables y eso hace que lo comprima el concreto, ¿no? Los detalles generales de los pilotes de concreto prefabricados son los siguientes. La longitud habitual es de 10 a 15 metros. Su carga habitual de 300 kilonewtons a 3000 kilonewtons. Sus ventajas: pueden ser sometidos a excavaciones difíciles, son resistentes a la corrosión, pueden combinar fácilmente con la superestructura de concreto. Las desventajas: es difícil de lograr el corte adecuado y difíciles de transportar. Los detalles generales acerca de los pilotes prefabricados
pretensados son que tienen una longitud habitual de 10 a 45 metros, tienen una extensión máxima de 60 metros y sus cargas máximas varían de 7.500 a 8.500 kilonewtons. También tenemos los pilotes fabricados in situ o vaciados en el lugar, ¿no es cierto? Se construyen haciendo un agujero en el suelo que luego vamos a llenar con concreto, ¿no? Existen varios tipos de pilotes de concreto fabricados en el lugar y la mayoría de ellos han sido patentados por sus fabricantes. Estos pilotes se pueden dividir en dos categorías: pilotes entubados y los pilotes sin entubar. Pilotes entubados son hechos mediante la inserción de un revestimiento de acero en el suelo con la ayuda de un mandril colocado dentro de la carcasa, o sea, el mandril es como un vástago metálico, ¿no? Que va a soportar los empujes del suelo hasta la profundidad donde queremos cimentar. Luego vamos cimentando por el mandril, inyectando el concreto y levantando el mandril, ¿no? Entonces va saliendo como una manguera que está dejando el concreto en el pilote, ¿no? Entonces, tenemos pilotes entubados, decimos que son hechos mediante la inserción de un revestimiento de acero en el suelo con la ayuda de un mandril colocado dentro de la carcasa. Cuando el pilote alcanza la profundidad adecuada, se retira el mandril y la carcasa se llena de concreto. Estos pilotes tienen las características, los pilotes entubados, vaciados in situ, tienen una longitud habitual de 5 a 15 metros, una extensión máxima de 30 a 40 metros, carga habitual de 200 kilonewtons a 500 kilonewtons y una carga máxima aproximada de 800 kilonewtons. Las ventajas es que son relativamente baratos, que hay una posibilidad de inspección antes de verter el concreto y que son fáciles de ampliar, o sea, de aumentar las longitudes, ¿no? La desventaja es que es difícil de empalmar después del vaciado, o cuando la carcasa es delgada, puede sufrir daños durante la excavación. Y nos dan una fórmula para el cálculo de la carga admisible que puede soportar este pilote, que la carga admisible va a ser igual al área de acero por el esfuerzo admisible del acero más el área del concreto como el esfuerzo admisible del concreto. Luego tenemos las características de los pilotes sin entubar, vaciados in situ.
longitudes habituales de 5 a 15 metros, extensiones máximas de 30 a 40 metros, la carga habitual es de 300 kilonewtons a 500 kilonewtons y la carga máxima aproximada es de 700 kilonewtons. Las ventajas que se tiene es que son económicos y que se pueden colocar y acabar en cualquier elevación. Las desventajas es que se pueden originar cangrejeras en el vaciado, existe dificultad para empalmar después del vaciado. En los suelos blandos, los lados del agujero pueden ceder comprimiendo el concreto. Y nos dan una fórmula para el cálculo de la carga admisible, que va a ser igual al área de la sección transversal del concreto por el esfuerzo admisible del concreto. Entonces, cuando decimos que en un pilote o en una columna se ha producido cangrejeras, o cuando decimos que hay cangrejeras. A ver, ¿quién quiere levantar la mano? Cuando decimos que en un elemento de concreto que hemos vaciado hay cangrejeras. Jeremías. Ingeniero, sería cuando queda espacios vacíos que no tiene concreto. No. Otro. Cuando decimos que hay cangrejeras. Por ejemplo, en una columna desencoframos la columna y decimos, hay cangrejeras ahí. Y ustedes, si son residentes de obra, inmediatamente lo terrajean, ¿no? Si son supervisores de obra, pucha, al toque pueden incluso hacer botar ese elemento. A ver, Hugo Ciro. Ingeniero, se producen las cangrejeras cuando, a falta de la vibración de la columna. No, a la vibración del concreto, está perfecto. Muy bien. No de la columna, sino a la vibración del concreto con el que has vaciado la columna. Está perfecto, pero ¿qué por la falta de la vibración, qué ha pasado? Es que puede ser que mi concreto sea muy seco Ya, pero ¿qué pasa? y a ¿Qué falta pasa? de la vibración es que no ha llegado al fondo el concreto, ingeniero, no ha llegado ha llegado a retenerse por lo que tenemos la grava. Claro, muy bien, Ciro. Lo que dice Ciro es eso, ¿no? Que las cangrejeras son la presencia de agregado grueso sin fino, ¿no? Que se ha producido por cuando se ha vaciado la columna, por ejemplo, y no se ha vibrado adecuadamente, o cuando se ha vaciado desde una altura. Ustedes saben desde qué altura se calcula que tienes que vaciar tu concreto, ¿no? No se trata de que tu columna es una columna muy alta y tú lo vacías desde la parte alta, todo el concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que
mientras cae el concreto hasta el fondo de la columna o hasta media columna, si es muy alto, las partículas gruesas y las partículas finas chocan con el acero y con los estribos y se separan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando tú vas a desencofrar, encuentras partes donde solo hay grueso nomás. No hay fino. Entonces, esa es una cangrejera, que hay partes donde está solo el concreto grueso, no está el fino. Entonces, como ya les he dicho, es una zona de falla en una columna, por ejemplo. Y si esa cangrejera es muy grande, ese elemento estructural hay que eliminarlo, hay que botarlo y volver a vaciar. Por eso cuando van a vaciar columnas muy altas, entonces hay que hacer buzones para ir vaciando poco a poco, ir cerrando el buzón y así, no botar desde encima todo, sino que tienes que hacer buzones para que puedas vaciar correctamente. Esa es una cangrejera, ¿no? Bien. Tenemos finalmente los pilotes de madera. Son troncos de madera normalmente tratados con creosota. Son del tipo de pilotes más antiguos, ya eran usados en el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo se trata esto con creosota? La creosota es así como es una sustancia química como el líquida, como hay una sustancia, no recuerdo su nombre, a ver si ustedes me hacen recordar, que se usa en los servicios higiénicos para desinfectar, una sustancia media lechosa. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? El creso, como el creso, ¿no? Así es la creosota. Entonces se pone un tanque alto y del tanque se conecta con una manguera y un anillo a la parte, a la cabeza de la madera, por ejemplo, de un eucalipto o de un pino. Normalmente lo que más se utiliza son pinos. Y esa creosota va ingresando a la madera y por la otra punta va saliendo la resina de la madera. Entonces, como ven, es un proceso. No se va a pensar que se pone en una tina el tronco y se llena con creosota, no, sino que se inyecta la creosota y por gravedad va introduciéndose en el palo y ya se imaginan, pues es un proceso que dura meses, ¿no? De acuerdo a la longitud de la madera. Por eso es que no se utiliza mucho ya los pilotes de madera, ¿no? Anteriormente sí se utilizaban, ¿no? Incluso para postes. Ahora ya no, ¿no? Las longitudes máximas que alcanzan es de 18 metros. Normalmente se dividen en 3 clases. Pilotes de clase A soportan cargas pesadas
deben tener un diámetro mínimo de 356 milímetros. 2. Pilotes de clase B se utiliza para soportar cargas medias, deben tener un diámetro mínimo de 305 a 330 milímetros. Y 3. Pilotes de clase C se utilizan en obras de construcción temporal, fundamentalmente para estructuras cuando el pilote está bajo el nivel freático. Su diámetro mínimo a tope es de 305 milímetros. En todo caso, una punta del pilote debe tener un diámetro no inferior a 150 milímetros. La capacidad de los pilotes de madera se limita generalmente alrededor de 220 a 270 kilonewtons. Para evitar dañar el pilote en el hincado, se puede utilizar regatones en la punta y capuchones de acero en el cabezal. Entonces, así como creo que ya ustedes ni siquiera ya han usado los jalones en topografía. ¿Han usado todavía jalones ustedes en los cursos de topografía? Ya no, creo que, ¿no? Sí, ingeniero. Sí han usado todavía, ¿no? Entonces, en los jalones, en la punta tienen como una protección metálica el jalón, ¿no es cierto? Ese es un regatón. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, vamos a concluir la sesión del día de hoy. Les recuerdo que el próximo jueves tienen que dar la primera evaluación. Yo les voy a colgar a las 2 en punto la evaluación en el Classroom. Entonces, a las 2 en punto, ustedes bajan el examen, lo resuelven y me lo vuelven a subir al Classroom. Pero adicionalmente, voy a abrir la plataforma del Meet, como ahora, y no es necesario, eso les recalcas, Michelle Henry, les recalcas a tus compañeros, no es necesario que el próximo jueves entren al Meet, porque no llamo lista el día del examen. Entonces, salvo, yo voy a estar en el Meet y les voy a mandar el enlace. Y si ustedes tienen alguna duda del examen, entran al Meet y me consultan y yo les absolveré la duda que tengan, pero no es necesario que entren al Meet si no tienen ninguna duda. Resuelvan el examen y me lo envían también por el mismo Classroom. Entonces, porque muchos, a pesar de que les explico esto, el día del examen están entrando al Meet y hasta se congestiona el Meet y están desesperados y pierden el tiempo, ¿no? En vez de bajar su examen y resolver, y se satura el Meet y todos quieren entrar al mismo tiempo, aunque claro, con ustedes no hay problema, pero cuando son 2 secciones, por ejemplo,
como en el semestre anterior, y el MIT solo soporta 100 nomás. Entonces las dos secciones entraban y ya se pasaban de los 100 y había otros chicos que desesperados, no puedo entrar, ¿qué pasa? No puedo entrar. Se desesperaban cuando no tienen por qué entrar. Bajen su examen en el Classroom, resuélvanlo y me lo envían también. Ahora, si tienen alguna duda, ahí sí, entren al Meet y también terminada su duda, les absolveré, salen también para que no se congestione, ¿ya? ¿Está claro, Michelle Henry? ¿Dónde está el Michelle Henry? Bueno, ¿está claro, chicos? Sí, ingeniero. Ingeniero, está claro. Listo, listo. Entonces, muy bien, chicos. Les Ingeniero, buenas agradezco su tardes. compañía esta tarde. Dígame, Ingeniero, dime, Marco. ¿me puede pasar el código de Classroom, por favor? El código de Classroom, que te lo dé el delegado, ¿ya? Ya, ingeniero. ¿Me Al- puede considerar en la lista, por favor? Ya, Rosello Ya, Torres. gracias, ingeniero, gracias. Ya, ya, Rosello Torres Marco. Ya, listo. ¿Qué dice Ederson David? Río Silva, a ver. Río Silva, David, ya te consideré también, David. ¿Ya? ¿Alguien más? Muy bien. Ya está por ahí el Quispe Callata, Michelle Henry. Despiértenlo. Se ha ido, creo que es. Ingeniero, tengo una pregunta, una consulta. ¿El cuaderno para cuándo es? Para el final del semestre, en diciembre. Ya, ingeniero. Sí, pero no se confíen, ¿eh? Hagan su cuaderno. ¿O quieren que les de una vez les califique? Eso No, depende de está bien ustedes. para diciembre, ingeniero. Ingeniero, final del Está semestre bien, nomás, ingeniero, ingeniero. diciembre. Ya, Fin de Sí, listo. semestre, ingeniero, ingeniero. con calma, ingeniero. Con calma, ya. Sí. Deje su tiempo, ingeniero, con calma. Seamos amigos, ¿no? Tenemos que seguir siendo amigos. Ya, chicos, gracias por vuestra compañía esta tarde. Los invito a que el jueves nos encontremos nuevamente. Cuídense mucho, estudien, cuiden a vuestros padres, no hagan renegar, pórtense bien, hagan su cuaderno con calma y que les vaya bien en sus otros exámenes también, porque seguro que la semana que viene también van a dar otros cursos. Bien, y pueden retirarse, ya nos estamos bien. Ya, ingeniero, gracias. Gracias. Chao.
ingeniero. Sí, dime, Cintia. Estaba resolviendo el ejercicio que resolvimos en el salón y me quedó una duda porque una parte no me salía. O sea, es en el primer ejercicio, en el que va a venir en el examen, del primer tema, pero en la sección crítica. No sé si me podría aclarar una duda que tengo. La sección crítica, de repente no lo estás considerando. En un caso es una zapata en una esquina y en la otra es en el medio. La sección crítica siempre es D, ¿no? De medios. De medios, es que, a ver, lo saqué todo y me salió, pero el valor de P en porcentaje, eso no me salió. No sé qué valor de B o D al cuadrado se utiliza en la fórmula, ¿no es cierto? Es para hallar en P, porcentaje. ¿El porcentaje de qué? En esa parte de la sección crítica, tienes que hallar primero M1, ¿no es cierto? Después el valor de P y para sacar el número de fierros o que se utiliza. Ah, ya te entiendo. Al final. Sí, en esa parte final. Le traté de reemplazar en la fórmula y no me salió el valor de B, D y esos valores lo reemplacé y no me salió. A ver, un ratito. La sección crítica ya al final, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya. A ver, vamos a ver. Un ratito. ¿Aló? Sí. Ya, no te preocupes, ya. No, solamente era para decirles que de frente tienen que estar el jueves, de frente entran a las 2 de la tarde al Classroom. Solamente si tienen alguna duda, que entren al Meet, ¿ya? Sí, ya, chao. Ya, chao. Ya, a ver.